En nuestro podcast de hoy vamos a recordar un artículo aparecido con motivo de los 100 años del periódico del diario Las Últimas Noticias, que fue publicado el 15 de noviembre del año 2002. En este artículo se habla de nuestra poetisa premio Nobel Gabriela Mistral, bajo el título de Gabriela Mistral, rechazada y polémica. Nunca olvidó los agravios y las disputas de sus primeros años. Se refugió en la galería cuando sus sonetos ganaron los Juegos Florales de 1914 y fueron declamados en el Teatro Municipal de Santiago. Fue el comienzo de su nombradía literaria que no la ayudaría a vencer las desgracias y sus querellas. 3 sonetos firmados por Gabriela Mistral recibieron el primer premio en los Juegos Florales de Santiago en 1914. El 22 de diciembre, en el Teatro Municipal, fueron leídos por el poeta Víctor Domingo Silva. Estaban, entre otros, el presidente Ramón Barros Luco y el alcalde Ismael Valdés Vergara. Y en la galería, buscando pasar inadvertida, la autora. Fue el comienzo de su notoriedad pública. Se supo entonces el origen de sus sonetos de la muerte. 11 poemas inspirados en el primero de sus amores platónicos, el ferroviario Romelio Ureta. Se habían conocido en el poblado de La Cantera, cerca de Coquimbo, donde la joven Gabriela, 20 años, en 1909, y él vivían como pensionistas en la misma casa. Hasta allí solía llegar otra joven, desenvuelta y vivaz. Una noche, Gabriela los vio besarse y abrazarse. Les lanzó las flores de un macetero. Al día siguiente, él le pidió perdón y se alejó abrumado. Se mató de un tiro 2 semanas después. Había cometido un desfalco, según unas versiones, o había prestado dinero de la caja chica de su oficina en Ferrocarriles a un amigo, según otras versiones. Fue el detonante que la llevó a escribir sus lúgubres sonetos, una de las obras mayores de la poesía en español. No era una desgracia aislada en la vida de Lucila Godoy Alcayaga, luego Gabriela Mistral, nacida en Vicuña y criada en Monte Grande, en el Valle de Elqui. El padre dejó el hogar cuando ella era niña. A los 7 años sufrió un abuso sexual del que nunca quiso dar detalles. Ya interna en una escuela de Vicuña, vivió una vergüenza pública. La acusaron falsamente de robar unos cuadernos y algunas compañeras la apedrearon en la calle. Siguió estudiando, hosca y poco sociable. A los 14 años, alfabetizó a gente mayor que ella en la escuela de la Compañía Baja frente a La Serena. Fue su inicio como pedagoga. Continuó en el Liceo de Niñas de la ciudad, donde llegó a ser secretaria e inspectora, mientras regularizaba sus estudios en la escuela normal. Pero la rechazaron porque sus poemas, que publicaba en una revista local, eran paganos. En el liceo fue amonestada y ella renunció. Llegó así, con su aire distinto, muy alta, delgada, de piel clara, polémica,
poeta, fumadora, a la cantera y a Romelio Ureta. En esa velada en el Teatro Municipal de Santiago estaba también el poeta Manuel Magallanes Moure, otro amor platónico de la Mistral. Le escribía desde poco después de llegar a la capital en 1910 para validar sus estudios en la Escuela Normal de Calle Herrera, hoy sede del Museo Salvador Allende, y así recibir su título de profesora primaria. Se definiría siempre como una simple y antigua maestra rural. Siguió un recorrido laboral por provincias, Antofagasta, Los Andes y Punta Arenas. Tenía el respaldo del ministro de Educación, Pedro Aguirre Cerda, su protector, pero como en todas partes, aparecían en torno suyo los conflictos, o ella ayudaba a crearlos, y también debía soportar los rumores sobre su vida sentimental y sexual. En 1920 llegó a Temuco para dirigir el Liceo de Niñas. Un poeta adolescente se le acercó. Gabriela le regaló libros y lo estimuló en sus escrituras, que Neftalí Reyes ya empezaba a firmar como Pablo Neruda. En 1921 fue designada directora del Liceo 6 de Santiago. Otra vez, protestas y disputas. Sus opiniones, expuestas en diarios y revistas, tampoco causaban indiferencia. Expresiones como "el feminismo llega a parecerme a veces en Chile una expresión más del sentimentalismo mujeril, quejumbroso, blanducho", o "la mujer ha forzado ya todas las puertas de hierro forjado que eran las profesiones". Sus colegas refunfuñaron al dejarle entrar y están arrepentidos de un desprecio tan tonto. U otras frases como "la obrera suele trabajar para 3 criaturas y estas suelen ser un marido ebrio o gandul y 2 críos". Y otra de las frases que indica que lo que irrita es que una mitad de la ciudadanía chilena haya vivido al margen del sufragio purificador. Pero en 1923 había elegido poner distancia con Chile. Fue designada cónsul en varios países y desde 1935 cónsul vitalicia. Más tarde, Pedro Aguirre Cerda, ya presidente de la República, sigue respaldándola porque quería el premio Nobel para ella. Habría designado al diplomático Carlos Errázuriz, amigo de Gabriela, como embajador en Suecia para promover su obra. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y el premio fue suspendido. En 1943 era cónsul en Petrópolis, cuando la desgracia volvió a golpearla. Su sobrino Gin Juan Miguel Godoy Mendoza, hijo natural de su medio hermano Carlos Miguel Godoy y de la española Marta Mendoza, se suicidó con arsénico a los 18 años. Para Gabriela fue una conjura de delincuentes, pero no pudo probar nada y ya arrastraba el peso de los rumores. Se decía que Gin era hijo suyo. Recién, en 1999, la estadounidense Doris Dana, la última de sus secretarias,
afirmó que sí lo eran. La literatura la ayudó a calmar sus amarguras. En 1945 le otorgaron el Premio Nobel. Era la cuarta mujer y el primer sudamericano en recibirlo. Viajó desde Brasil con un abrigo prestado y con él saludó al rey al recibir el galardón. Después se radicó en Estados Unidos. Solo visitó Chile en 1954 y su rostro se mantuvo impávido en los homenajes. En 1936 había escrito: «Viví alejada de una patria que nunca me quiso o que llegó a tolerarme una vez que el coro latinoamericano me alababa». Murió en 1957 y en 1960 se cumplió su voluntad, que sus restos descansaran en Monte Grande. Había escrito: «Fui dichosa hasta que salí de Monte Grande y después nunca más lo fui». En nuestro podcast de hoy hemos recordado el artículo titulado «Gabriela Mistral, rechazada y polémica. Nunca olvidó los agravios y las disputas de sus primeros años», ha aparecido en el suplemento que conmemoró los 100 años de el diario Las Últimas Noticias, el 15 de noviembre de 2002.